largaron el premio especial aniversario de la fundación del Jockey Club del Paraguay. Sale a enseñar el camino por el lado de la pista participante número 9, Rabau, que le toma pequeña ventaja al competidor número 6, Rocky. En la tercera ubicación se desempeña el 1, Legionario. Cuarto viene accionando el 2, Action. Los competidores van a enfrentar el primer codo. Asume el comando del lote el número 6, Rocky, pequeña ventaja sobre el número 9, Rabauque. En la tercera ubicación se desempeña el 1, Legionario. Cuarto viene accionando el 3, Pampeano. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Action. Más atrás viene accionando el 4, Sonbox. Luego se desempeña el número 7, Rey. Más abierto lo hace el competidor número 3. En la última ubicación viene accionando el participante número 5, Scanner. Los competidores dejaron atrás la indicatoria de los 1300 metros. Van cabeza a cabeza. Por fuera el número 9, Rabauque. Por dentro el número 6, Rocking. Quedando en la tercera ubicación a 4 cuerpos y medio el participante número 2, Action. Cuarto viene accionando el número 4, Sonbox. En la quinta ubicación se desempeña ahora el número 8, Influyente. Gana terreno por dentro el número 3, Pampeano. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 6, Rocking, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 9, Rabauque. Tercero se desempeña el participante número 2, Action. Cuarto viene accionando el número 4, Sonbox. En la quinta ubicación a varios cuerpos se desempeña el número 8, Influyente. Los participantes están en los últimos 600 metros. El número 6, Rocking. Dos cuerpos de ventaja ahora sobre el 2, Action, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 9, Rabauque. Cuarto el 4, Sonbox. Los competidores del premio especial aniversario de la fundación del Jockey Club del Paraguay están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 6, Rocking, pequeña ventaja sobre el número 2, Action, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el número 9, Rabauque. Después de los últimos 300 metros finales, asume el comando del lote número 2, Action. Estira ahora dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Rocking. Tercero se desempeña el 9, Rabauque. Después de los últimos 200 metros finales, el número 2, Action. Firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y media ventaja sobre el número 6, Rocking. Tercero se desempeña el 9, Rabauque. Últimos 50 metros finales, el número 2, Action. Y Juan Figueredo con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 6, Rocking. Tercero 5, Scanner. Y cruzaron el disco.